Vamos a calcular las simétricas de los focos respecto a las tangentes acónicas. Entonces, si por ejemplo tengo una elipse y tengo sus ejes principales, calculo rápidamente sus focos. Entonces hago aquí el eje mayor, el principal, y el otro eje principal menor. Y ahora lo que hago es coger esta medida, voy a colocarla aquí, hago una paralela al eje mayor y aquí una al eje menor en ese vértice de la elipse. Cojo esta distancia con el compás y hago un arco. Concentro en O y distancia OA hasta que me corte a este eje en el punto F. Bueno, sabemos que ese es un foco y donde corta ese arco, aquí tenemos su simétrico respecto al eje menor, que es el otro foco, F'. Bueno, una vez que ya tenemos la elipse con sus focos, se pide calcular si hacemos una tangente cualquiera de la elipse. Vamos a poner en otro color, por ejemplo este. Se pide calcular el simétrico de este foco, por ejemplo, respecto a esa tangente. Ahí tenemos una tangente a la elipse. Entonces, si cogemos el punto de tangencia y lo uno con un foco y lo uno con el otro foco, pues tengo que, si ahora cojo y hago la bisectriz de estas dos líneas, tengo la normal a la elipse. Y esa normal, lógicamente, es perpendicular a la tangente, ¿no? Bueno, pues para calcular en realidad el simétrico de este foco respecto a esta línea, pues tengo que coger una medida igual que esta aquí. Y al hacer esa línea, pues necesariamente quedará aquí sobre esta otra línea. De manera que esta medida va a ser igual que esta. Y ese va a ser un punto simétrico que llamaremos F segunda de este de aquí respecto a este eje. Pero si hacemos eso con todos los puntos, imaginemos otro, por ejemplo aquí, vuelvo a unirlo con las dos líneas, con los dos puntos quiero decir, y ahora hago aquí la tangente, para hacer con precisión la tangente puedo hacer aquí la bisectriz, que ya sabemos que es la normal, y por este punto hago una perpendicular y ya tengo la tangente. Y por último cojo aquí una perpendicular y aquí otra, y tengo aquí entonces ya el simétrico de este punto respecto a este eje. Bueno, pues según eso tengo que este punto y este, y si hago otro más tengo una circunferencia que pasa por esos tres puntos, ¿no? Bueno, pues esa circunferencia es la que se llama focal y vamos a ver cómo calcularlo. O sea que en realidad todos los puntos simétricos del foco respecto a las tangentes pasan siempre por una circunferencia que se llama focal y cuyo centro es el otro foco. O sea que en realidad el centro de esta circunferencia, el centro de esa circunferencia está en el otro foco y tiene por radio exactamente la medida del eje mayor de la elipse. O sea, cojo la medida del eje mayor y ya puedo trazar esa circunferencia. Bueno, pues se cumple siempre que al hacer dos líneas cualesquiera que pasan por un punto, hacemos sus dos bisectrices, una de ellas es la tangente y tenemos que respecto a un foco, su simétrico es un punto de esa circunferencia que llamamos focal. Bueno, si cogemos y transformamos por proyección una elipse, por ejemplo, en hipérbola, pues tenemos que, vamos a dibujarla ya, tenemos por ejemplo un vértice, el otro vértice, los dos a igual distancia del centro de la hipérbola O, y dos puntos a cualquier distancia, pero siempre también simétricos los dos respecto a este eje, tenemos los dos focos. Bueno, pues la hipérbola, por ejemplo, pasa por aquí.
Si queremos hacer también el simétrico de un foco respecto a la tangente, hagamos una tangente. Como sabemos, cogemos un punto cualquiera, igual que hicimos en la elipse, lo unimos con el foco, lo unimos con el otro foco, hacemos la bisectriz de esta línea y es la tangente. O sea, exactamente igual que en la elipse. Y si hacemos aquí la perpendicular, tenemos que es la normal a la curva. O sea que no varía en nada respecto a la elipse. O sea, tenemos la tangente y tenemos la normal. Bueno, pues si queremos hacer el simétrico de esto, pues simplemente una medida aquí igual a la tangente, respecto a la tangente, que como vemos aquí quedaría un poco más hacia aquí. Una medida igual, m, la colocamos aquí, y tenemos que en este punto cae realmente el simétrico de f, que llamaremos f segunda. Bueno, y por último, aquí tenemos, si cogemos, hacemos centro en f, podemos hacer una circunferencia, y es la circunferencia focal. Entonces, siempre, todas las líneas que hagamos en estas condiciones, siempre va a cumplir que respecto a cualquier tangente tenemos que va a ser el simétrico de, como vemos aquí, el simétrico respecto a esa tangente, ¿no? Entonces todos esos puntos van a quedar siempre sobre esa circunferencia que llamamos focal y cuyo, que sabemos que el centro es f' y cuyo radio es siempre la distancia entre los dos vértices. O sea, la distancia es esta. Exactamente igual que en la elipse, la distancia entre los dos vértices, de esquina a esquina. Pues aquí exactamente igual. O sea que ese sería el radio y aquí pues igual sería el radio. Bueno, tenemos entonces ya que en realidad el procedimiento es el mismo para obtener la circunferencia focal, que sabemos que es el lugar geométrico de los puntos simétricos de un foco respecto a el eje que es en realidad la tangente a la curva, a la rama hiperbólica. Y aquí igual, la tangente a la elipse es en realidad el eje de simetría de los focos que tienen su simétrico sobre una circunferencia focal. Por último, si cogemos la parábola, pues tenemos en la parábola tenemos dos líneas ortogonales, una directriz, un eje focal y tenemos un vértice y un foco a igual distancia esto y esto. Y ahora tenemos que la curva viene por aquí, por ejemplo. Entonces sabemos que esto sería un cuadrado, tal que este punto queda a igual distancia del foco que de la directriz. Por eso decimos aquí que tenemos la distancia está del lado recto, que vemos la relación que existe entre la distancia focal, que es FV, y esto, esto es 4 veces FV, ¿no? Pero bueno, siempre en la parábola se cumple que esta medida es igual que esta. Cualquier punto que cojamos, la distancia de un punto al foco es igual que la distancia del punto a la directriz, ¿no? Bueno, pues aquí si cogemos estas dos líneas, igual que hicimos en las otras dos cónicas, y hacemos la bisectriz, pues es la tangente. Pues ya podemos trazar la línea verde y tenemos la tangente. Bueno, pues el simétrico de cualquier punto, por ejemplo el simétrico de este foco, pues al hacer la perpendicular nos queda sobre la directriz. O sea, pasa igual que aquí. O sea que en realidad la circunferencia focal se transforma en la directriz.